Este video es para comentar brevemente el artículo que salió publicado en la última edición de la revista Jus Comitalis de mi autoría, con el título Federalismo Mexicano entre Ideología y Facticidad, el cual fue publicado en la versión en inglés con el título Mexican Federalism Between Ideology and Facticity. El propósito del artículo es hacer un análisis histórico, inductivo, de cómo el constitucionalismo mexicano ha abordado el tema del federalismo. Se constata que existen dos visiones, dos formas de entender el federalismo. Por un lado están los teóricos que pretenden llevar al extremo los principios del federalismo de estados libres y soberanos, y por otro lado quienes desde una visión más bien realista consideran que es inviable hacer una descentralización, llevar una distribución radical de competencias. Esta confrontación entre las dos formas de ver y entender el federalismo ha impedido el que existan consensos para encontrar la mejor fórmula de la división de competencias de acuerdo a las características y a las necesidades del país. En primer término, hay que decir que México, de acuerdo con el artículo 40 constitucional, combina un federalismo dual y simétrico. Como bien se sabe, por un lado se señala que los estados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su región interior, y por otro lado, pues se precisa que estarán unidos en una federación según los principios de la misma ley fundamental. No obstante, esta combinación se insiste desde la doctrina, el que se lleve al extremo la idea de los principios de estados libres y soberanos como un mecanismo de contrapeso al poder central. Cabe precisar que la doctrina internacional coincide en el hecho de que para que los sistemas federales sean exitosos se requieren de gobiernos locales autogobernables. De acuerdo con Daniel Eleazar, los sistemas federales exitosos necesitan de una base cultural que entrelacen el gobierno compartido. En México se llegó a idealizar la descentralización como única fórmula para que los gobiernos locales pudieran desarrollarse plenamente sin la indebida intromisión del gobierno central. Sin embargo, hay que decirlo, en México esa descentralización pues más bien resultó contraproducente. Si bien es cierto que nuestra historia está marcada por ese fuerte centralismo, ello no solo se debe de atribuir al presidente en turno, sino que considero que existe una fuente causal que ha sido poco explorada por la doctrina constitucional, que es el caciquismo regional y la ausencia de ámbitos locales verdaderamente autogobernables, lo que nos lleva a concluir que el ideal de estados libres y soberanos ha sido una utopía. En tal sentido, considero que es necesario superar esas barreras dogmáticas e ideológicas que en muchos casos no nos permiten ver hacia adelante para forjarnos un futuro de acuerdo a las nuevas realidades, muy diferentes a las de hace 50, 100 o 200 años del país. Hoy en día la realidad del país, marcada por las diferencias, las diferentes realidades, y hay que decirlo también, por un ánimo divisionista, está despertando sentimientos diferenciadores que bien nos pueden llevar, por ejemplo, a un federalismo asimétrico de pactos regionales, el cual pues se debe de explorar y no negar. Por su atención, muchas gracias. Gracias, agradezco nuevamente la publicación de mi artículo. Gracias.